today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Bueno, buenos días. Bienvenidos al tercer webinar que tenemos sobre el análisis que hacemos de las sesiones de YACRE. El título del análisis que vamos a tener hoy es YACRE, acuerdos y desacuerdos. Esto a raíz de lo que todos vimos en la última sesión del organismo regulador. Y bueno, para analizar lo que pasó en esa sesión nos acompañan el día de hoy Rocío Robles, ella es socia en Lobbying México. Bienvenida, Rocío. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que se conectaron viernes tempranito. Está también Beatriz Marcelino, ella es presidenta de la asociación de la ADE. Bienvenida, Beatriz. Hola, muchas gracias otra vez estar nuevamente con ustedes y pues bueno, vamos a analizar a todo lo que más se pueda. Muchas gracias a todos. Carlos Vallejo, director jurídico de la ARCE. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la invitación, Gabriel. ¿Cómo están a todos? Nos acompaña también Sayonara Jarillo, ella es especialista jurídica del sector energético. Bienvenida, Sayonara. Gracias, buenos días a todos, a toda nuestra audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, y como moderador, que se nos salió ahorita, pero ahorita regresa, Marcial Díaz, él es presidente de ARCE. Marcial, bienvenido. Te dejo la palabra para comenzar el webinar. Muchas gracias, Gabriel, por el espacio y gracias a mis compañeras y al abogado Carlos que me acompañan esta mañana. La verdad es que es muy interesante lo que vamos a platicar hoy. Todos sabemos que el miércoles pasado hubo una sesión programada por el órgano de gobierno de la CRE. Se programó a la 1 de la tarde y los que nos gusta darle el seguimiento a este TV Notas energético, pues seguimos las sesiones y fue la 1 y la 1:02 y la 1:05 y la 1:10 y 1:15 y hasta después de la 1:20 arrancó la sesión. ¿Qué pasó en esta sesión? Y vamos a entrar a poner un contexto. Se votaron temas en materia de electricidad, 3 negativas para autoabasto, 2 acreditaciones de cogeneración, un permiso de generación. Eso pasó únicamente en el rubro de electricidad. En el tema de gas natural, se autorizaron 5 permisos de comercialización, una modificación, 2 temporadas abiertas y una opinión técnica. En materia de gas LP, hubo 4 negativas para permisos de estación de servicio, una autorización para estación de servicio,
4 suspensiones y 2 actualizaciones a títulos de permiso. Y en materia de petrolíferos, que por el cúmulo de asuntos que hay en el rezago, es la que más impacta en el número de asuntos para llevar a cabo una sesión, solamente se autorizaron 2 modificaciones por sesión y un título de permiso en materia de transporte. Esto fue lo que pasó a grandes rasgos, pero el detalle de la sesión es qué sucedió derivado del acuerdo que entró en vigor el pasado 1 de marzo. Y aquí me gustaría pues entrar al debate, a la carnita, porque no vamos nosotros a analizar cada una de las autorizaciones, sino cuál es, en términos generales, qué es lo que está sucediendo al interior del órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía. Y me gustaría iniciar con Sayonara, que desde tu punto de vista nos compartas qué opinión te merece un órgano de gobierno en donde qué está pasando derivado del acuerdo que entró en vigor, para que entremos en ese contexto y después expliquemos la diferenciación en los votos y qué es lo que, las repercusiones que puede tener. Adelante, Sayonara. Muchas gracias, Marcial. Pues definitivamente lo que vimos el miércoles en la sesión de pleno a la 1 de la tarde, pasadito de la 1, como bien lo comentas, pues fue ya cómo se está materializando la toma del acuerdo. Y naturalmente, pues todos vimos de manera pública que pues desafortunadamente no está funcionando como estaba planteado en el propio acuerdo. Y traemos a cita a la comisionada Norma Leticia Campos, ¿no? Porque ella es la primera que emite el voto y que incluso hace un llamado y un pronunciamiento de cómo será todos sus votos razonados durante la sesión del Pleno, y ahí nos dice, ¿no?, que se arranca con los incumplimientos del acuerdo. Es decir, los participantes o los permisos que se votaron en la sesión pues no cumplían con los tiempos que señalaba el acuerdo de este 2023 para la suspensión de los términos y plazos, ¿no? Y nos hablaba otra vez del tema de la prelación, que no se está respetando el orden de prelación para la atención de los diferentes proyectos que están en el Pleno. Entonces, abiertamente, pues ya estamos viendo cómo va a operar el propio acuerdo y pues las formas en las que los van a estar votando, ¿no? También nos dimos cuenta al inicio de la sesión que el comisionado Luis Linares Zapata, pues también ya está entrando un poquito a la inercia de esta emisión de los votos particulares y sus pronunciamientos fueron exactamente igual que los de Norma Leticia, haciendo hincapié en el tema de la prelación y que no se están respetando conforme a las publicaciones que hizo efectivas la comisión, tanto en el acuerdo a través del Diario Oficial de la Federación, como a través también de la publicación en la página de internet de la forma, los calendarios de cómo se iban a atender los diferentes trámites, iniciando de los rezagados del 2019, 20, 21 y 22, y en los diferentes semestres, ¿no?, que se iban a estar resolviendo, y que en este caso, en los primeros puntos de materia de electricidad, pues bueno, fue donde se desata esa opinión relativa a el orden que claramente ya nosotros estamos sabiendo que va a ser de manera indistinta y no precisamente con un orden y tampoco pues basado en las nuevas reglas que han pronunciado, ¿no?, el propio presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, pues bueno, con eso nos damos mucha cuenta de las situaciones, cómo las vamos a estar afrontando en los siguientes meses. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Sayonara. A mí me gustaría preguntarte a ti, Rocío, ¿cómo ves el desempeño al interior de un órgano de gobierno en donde se les alerta a los comisionados que hay una deficiencia en algún asunto y a la hora de emitir los votos parece que no se dijo nada? Adelante. Sí, gracias, Marcial. Pues miren, yo lo que veo es que no hay diálogo al interior, creo que lo comentábamos ahorita antes de entrar en vivo ya.
Desafortunadamente, ni siquiera entre ellos, ya no hablemos entre el órgano o la institución con los regulados, sino que se percibe que lo que antes era el prepleno, que eran estas reuniones entre los comisionados, las partes o las áreas técnicas en donde se discutía qué se subía al orden del día, qué se iba a votar y en qué sentido, pareciera que no se están dando. Alguien me había comentado que se habían suspendido los preplenos porque pues era prácticamente imposible avanzar, en donde todos se oponían y previo a sobre todo la publicación de este acuerdo, se oponían al orden de prelación y empezaban a cuestionarse. Creo que lo vimos desde el año pasado, ¿no? En donde se cuestionaban públicamente la legalidad y si se habían respetado los requisitos, ya y adicional de los plazos, ¿no? Pero pues hoy se confirma, o sea, es impresionante cómo es el único espacio en donde algunos comisionados pueden hablar y decir, no estoy de acuerdo, no estoy a favor, sin embargo, siguen votando positivamente los acuerdos. Entonces, a mí algo que me llama mucho la atención es la posición del comisionado presidente, porque no dice nada, o sea, ni para defenderse ni nada, porque sí son alusiones personales, o sea, si vemos sobre todo la última sesión, la comisionada Norma Leticia dice, el acuerdo por el que se levantaron de manera escalonada los plazos del presidente. O sea, en ningún momento dice, es un acuerdo en donde todos estuvimos a favor. Ella lo categoriza como tal y esa es una alusión personal al presidente, en donde le está diciendo de manera implícita, usted no nos está poniendo a consulta lo que están aprobando, los plazos no son eficientes, ya lo habíamos visto, pero sin embargo él, nada, o sea, él dice, a favor, a favor, a favor. O sea, como si no fuera, como si fuera inmune a los señalamientos de ilegalidad y de incertidumbre jurídica. Entonces, yo nunca había visto eso, o sea, me parece que no estamos en una comisión de un órgano colegiado, estamos en una comisión donde solamente hay una voz y es la del presidente. Y los demás, lejos de decir en contra y votar en contra, pues se subsumen al liderazgo del presidente, pero de todas maneras se quejan. Entonces hay una terrible incongruencia que si hay algún comisionado o asesor de los comisionados Linares, Norma Leticia Campos, en fin, todos los que han hecho votos razonados, pues mi invitación es que voten en contra. O sea, si no están a favor, voten en contra. Desafortunadamente, yo, y así es como lo percibo, dicen, no estamos a favor en la forma y en algunos aspectos en el fondo, pero sí están a favor de sacar los asuntos. Entonces, son lecturas que si sabemos interpretar cómo se dan las dinámicas al interior de cualquier órgano colegiado, pero en específico de la CRE, pues vemos que sí hay una voluntad por ciertos comisionados de sacar los asuntos. Yo creo que quisieran hasta todos los asuntos sacarlos, pero no están de acuerdo en las formas en cómo se están dando las sesiones. Ok, muchísimas gracias. Y sí, coincido contigo que efectivamente a lo mejor puede existir el ánimo de tratar de sacar los asuntos de este rezago, pero hay una frase que hoy permea en todas las instituciones, que la ley es la ley y pues hay que cumplirla, ¿no? Entonces, si no están cumpliendo con el orden de prelación, pues no tendrían por qué ser aprobados porque hay una diferenciación entre quien sí cumple con el orden y quien no cumple. Beatriz, voy contigo y me gustaría saber un poco qué opinas tú, porque el sector eléctrico sabemos que está en pausa, pero las grandes sorpresas que yo veo en las sesiones es los temas de gas natural y los temas de gas LP, paso a pasito, pero se van otorgando cosas. Aquí vemos, por ejemplo, en gas natural, no hubo negativa nada. Hubo 5 permisos de comercialización, hubo una modificación, 2 temporadas abiertas, una opinión técnica. En materia de gas LP, sí se negaron 4 permisos de expendio, se otorgó 1, hubo 4 suspensiones y hubo 2 actualizaciones. Son 2 áreas que al interior de la CRE no están vistas tan en el ojo político y por eso están caminando.
bueno, entre comillas, están caminando, pero principalmente está caminando mucho el gas natural, porque bien sabemos que pues esta administración está a favor del gas natural y la transición de ellos energética es en base al gas natural, lo cual pues también se le aplaude, ¿verdad? Pero también estamos viendo que justamente no se están respetando los acuerdos como tal, porque pues bien sabemos de un permiso que se ingresó en el 2020, en octubre del 2022, y ahorita se aprobó. Entonces, creo que es un buen momento justamente para ese combustible del gas natural. En materia de gas LP, ya en diferentes sesiones se han negado permisos de expendio. Y esto principalmente, o en esta ocasión, no lo mencionó la comisionada como tal, que la negación ha sido porque hay mucha competencia. De hecho, se menciona mucho dentro de las otras sesiones, si recordamos las otras sesiones, mencionan mucho sobre todo la competencia del gas LP. Y la verdad es que sí, los gaseleperos estamos vistos como riesgo, pues la verdad es que no nos ven muy bien al gas LP, pero sin embargo, al menos nosotros como asociaciones tenemos conocimiento de que hay un rezago fuertísimo de alrededor de más de 2,000 trámites, en los cuales tan solo dentro de Grupo Civita tenemos conocimiento de más de 1,000 expendios, o sea, como tal, 1,000 expendios para el permiso de expendio que están pues atorados. Han ido avanzando, pero literal es a cuentagota. No es como uno quisiera, como el año pasado en petrolíferos, en expendio y en plantas de distribución y en transporte, y sobre todo porque se suscitó mucho y todos lo vimos y muchos de la administración desconocían a los famosos comisionistas cuando hubo el paro. Recordemos el paro de agosto del 2021, cuando se fijaron los precios máximos, y todos aquellos, bueno, entre comillas, pues el comisionismo no está dentro de como regulado de la comisión, pero muchos de ellos empezaron sus trámites como por un permiso que sí está regulado, que sí está como tal para ser escuchados, que es el permiso de distribución por medio de autotanque, y hay bastantes atorados a los cuales, pues la verdad es que si uno quisiera regularizarse, si uno quisiera estar dentro de la ley como tal, no están permitiendo como tal, precisamente a cuentagota de estos permisos que han estado, que entre comillas, han liberado, pero no como uno quisiera dentro del sector. Y pues ayer lo mencionábamos, que hay más de 9,000 permisos, 9,000 trámites atorados, y pues de los cuales el gas LP, la verdad que sí estamos sufriendo y con incertidumbre si lo van a aceptar o lo van a negar, porque también recordemos que hay más negaciones también en gas LP que autorizaciones. Gracias, Marcial. Ok, pues qué bueno que aclaras, porque se podría en ocasiones confundir, como vemos que en gas natural está caminando de mejor forma, y yo asumo que confundí un poco el tema del gas LP. Qué bueno que nos aclaras esto y que vemos que está sucediendo algo muy similar al tema de petrolíferos. Y bueno, pues voy con Carlos Vallejo y le quiero preguntar, Carlos, ¿qué significa un voto en particular? ¿Un voto razonado? ¿Un voto diferenciado? ¿Qué significa y qué consecuencias trae el mismo? Gracias, Marcial. Antes de entrar a la respuesta al cuestionamiento que me formulas, voy a hacer una reflexión sobre el artículo 3º transitorio del acuerdo, del famoso acuerdo A04, el cual está obligando el propio comisionado presidente a la secretaria ejecutiva, o la instruye, que en cumplimiento al ordinal 23, fracción 11 de los órganos reguladores, incluya como un punto del orden del día de la próxima sesión del órgano de gobierno de la CRE el informe de las acciones realizadas con motivo del presente acuerdo. Cuando uno lee este tercero transitorio, hubiera pensado que el día de ayer la secretaria ejecutiva iba a incluir en la orden del día precisamente, o en el orden del día, iba a incluir precisamente este informe que le está instruyendo su comisionado presidente. Sin embargo, nosotros al comparar el orden del día, pues no vemos precisamente un punto que atienda esta instrucción.
y tampoco, tanto de manera formal y tampoco de la grabación, no vemos tampoco un pronunciamiento ya en forma material, aunque no esté en el orden del día o aunque hubiera sido modificado en el momento del desarrollo de la sesión el orden del día. No hay un pronunciamiento precisamente sobre esas acciones realizadas. La sesión siguiente, como lo refiere el artículo 3º transitorio, fue la del día de ayer. El acuerdo se publicó el 28 de febrero. En consecuencia, la siguiente sesión fue la desahogada el día de ayer en el pleno del órgano de gobierno. Entonces, perdón, el antier miércoles. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una desatención al artículo 3º transitorio, primero. En segunda, como ya lo expusiste en tu pregunta, existen 2 votos razonados o 2 votos particulares que nos llevan precisamente a entender que existe una contraposición en la opinión de 2 de los comisionados que integran el órgano de gobierno, los cuales pues están haciendo como tal puntualizaciones en el orden o en la prelación de atención de asuntos. Y esto es bastante interesante para quienes todavía confían en esperarse a que su asunto va a ser atendido de acuerdo a ese orden de prelación. Es decir, hasta ahorita nosotros no sabemos o nosotros desconocemos cuál es ese listado de asuntos, porque no es un listado público, de cómo se van a ir desahogando o atendiendo. Lo único que somos o lo único que conocemos o somos sabedores es que tenemos un folio, es decir, un acuse de recibo electrónico de la OPE de la CRE, y ese acuse de recibo electrónico de la OPE de la CRE trae un número de folio y la fecha en la cual fue ingresado o fue presentado el trámite. Sabemos que si el trámite se presenta el viernes después de las 6 de la tarde, pues se tendrá por recibido al lunes siguiente. Ese voto razonado de los 2 comisionados refiere que no se está respetando el orden. Entonces, tenemos como tal un hecho notorio que no necesita como tal probarse porque pues está la misma grabación del video en donde ellos exponen con lujo de detalle, es más, inclusive refieren la fecha y refieren ahí precisamente el número de folio y la data en la que se incluyó y refieren que de acuerdo precisamente a esa prelación u orden, pues no debieran ser atendidos en este momento. Debieron haberse, obviamente, esperado o atendido al calendario que se publicó en el sitio web indebidamente de la CRE. Entonces, ahí tenemos como tal un hecho notorio, insisto, una prueba como tal fehaciente en donde el propio órgano de gobierno no está respetando los turnos. Tenemos como tal una herramienta que puede hacer o puede utilizarse o puede hacerse valer como prueba si alguien intenta algún medio de defensa precisamente para referir que su asunto está siendo tratado en forma pues indiscriminada o no se está respetando el turno toda vez de que la misma Comisión Reguladora de Energía generó la prueba, que es la sesión del órgano de gobierno del miércoles, y en donde existe un video en donde existen 2 posiciones precisamente particulares o 2 votos particulares para referir que no se está respetando el orden. Yo no quisiera pensar para los abogados litigantes, pues que esto pudiera inclusive ser una especie pues de probanza que se pueda utilizar en alguno de los medios de impugnación. Es muy interesante este planteamiento toda vez que nos lleva precisamente primero a identificar que existe una posición precisamente no desde el punto de vista del regulado, del permisionario, de que pudiera no respetarse, no es una suposición. Aquí ya hay un elemento fáctico concreto en donde se materializa con los 2 votos particulares que emiten los 2 comisionados y que, insisto, pudieran ser objeto de base o de soporte para intentar alguno de los medios de defensa. Ahora, por último, es importante nada más referir que estos votos particulares, al igual que las grabaciones, pues son de consulta pública.
Es decir, tienen que ser publicados en el órgano, en la página o en el sitio web de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, es como tal un hecho favorecedor para quienes se sienten ahora sí que rezagados o desplazados en la forma o en los tiempos en los cuales se les va a atender su requerimiento. La otra, ayer en un foro en el cual también estuvimos participando, alguien de quienes se conectaron preguntaba, ¿esto no da lugar a una responsabilidad de carácter patrimonial? Pues señores, no quisimos responder en ese momento, pero pareciera que hay materia o hay muchos elementos que pudieran también estarse utilizando o pudieran utilizarse para intentar acciones precisamente de una responsabilidad patrimonial, en el sentido de que el retraso de mi proyecto me está generando una afectación económica porque existe un trato discriminatorio, existe un trato diferenciado en la atención o en la resolución de los asuntos. Y ahí dejaría la respuesta, Marcial. Muchas gracias, Carlos. Pues a ver, creo que después de esta ronda quedó muy claro que le faltaron dos cosas a la sesión del órgano de gobierno. Uno, claridad, porque después de que se pronunciaron dos comisionados con votos en particular, los otros comisionados como si no lo hubieran ni escuchado. Y dos, si hay tal rezago, que todo mundo sabe que hay rezago, que en materia de petrolíferos es el mayor volumen de rezago, puntualmente en estaciones de servicio tanto de gas LP como de gasolina y diésel, porque pasamos por varios tramos carreteros por donde vivas y ves instalaciones que ya están terminadas cuando menos hace un año, año y medio, y están tapeadas, nada más están esperando poder obtener su permiso para que puedan suministrarles combustible y empezar a operar. La pregunta es, ¿por qué no lo llevaron? No habían tenido tiempo, no hay turnos en orden de prelación, ¿por qué esperar a ver si va a haber otra sesión o no? Entonces, me gustaría entrar aquí en este debate de lluvia de ideas y entender qué está pasando. Y empiezo contigo en esta ocasión, Rocío. Pues muchas gracias. Justo estaba haciendo también esta recapitulación. Yo veo tres aspectos, como tú dices. No hay un diálogo ni interno ni externo. No hay un consenso en las formas y siendo un órgano público está inmerso en lo político definitivamente. Y hay una frase que me gusta mucho, que forma es fondo. Y llegando al fondo del asunto, pues vemos que en términos generales esto genera incertidumbre jurídica. Y esta incertidumbre jurídica yo la veo en tres aspectos o tres áreas que impactan directamente. Se está frenando el crecimiento del mercado, pero también de la economía que genera muchos empleos, que genera no solamente la seguridad energética tan ansiada por esta administración y todos los gobiernos, pero también genera beneficios sociales. También vemos que hay esta incertidumbre genera áreas de discrecionalidad. Y quiero decir discrecionalidad, pero sabemos que también discrecionalidad es sinónimo de corrupción. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el criterio por el cual ciertos asuntos suben y otros no? Pues ya vimos que la prelación no lo es. También vemos que hay una afectación o daño patrimonial y como lo mencionaba ahorita Carlos, son posibilidades. Recordemos que los comisionados tienen un seguro de responsabilidad administrativa que les ampara, pero está limitado. Y los funcionarios hacia abajo no cuentan ya con este seguro de daño patrimonial. Entonces, en ese sentido, cualquier denuncia por daño patrimonial del Estado o en contra incluso de los funcionarios que no están autorizando y no están respetando la certidumbre jurídica o el marco jurídico, pues puede llegar a afectar gravemente en su patrimonio si se procede en ese sentido. Y en el caso, por ejemplo, del crecimiento, hay un aspecto que a mí me gustaría tocar, que es el social. El gas LP en concreto, yo creo que Betty es más experta que yo, pero de mi paso por la Secretaría y como exfuncionaria, pues tiene un sentido eminentemente social porque es darle dignidad a aquellas personas que hoy en día, por ejemplo, utilizan leña
o basura para sus procesos de cocción de los alimentos, o bueno, ahorita ya no es tanto el tema del clima, pero también se utiliza leña o basura para calentar sus hogares. Entonces, el no otorgar un permiso de expendio al público por estación lleva esta grave afectación. ¿A quiénes estamos afectando? A la población más vulnerable, que requiere que se les lleven a sus colonias, a sus poblaciones, una estación de expendio al público de gas LP que le permita utilizarlo para procesos de cocción y procesos de calentamiento y sustituir la leña o la basura. Entonces, aquí ya están frenando la transición energética. Todos estos aspectos, si lo vemos en lo abstracto, pues pudieran no tener impacto, pero cuando hemos visto al contrario, que se lleva una estación de servicio a una colonia en donde ya no había una ruta de comisionistas que llegaran, pues se le da dignidad a las personas. Desafortunadamente, los comisionados no están siendo sensibles en este aspecto y están atendiendo una política de una manera errónea, sin sensibilidad y sin un diálogo. Mientras no haya el diálogo, no se van a dar cuenta el impacto que tienen de sus decisiones, sean favorables o negativas. Y aquí, pues, lo que nos queda son los medios jurídicos. A lo mejor como abogados, lo comentábamos ahorita, o expertos en el sector, consultores, pues sí, tenemos muchísimo trabajo defendiendo a los regulados, que quisiéramos más bien tener este trabajo para gestionarle su permiso. Sí, esa es una realidad. Yo creo que como abogada prefiero mejor un resolutivo positivo que irme a interponer cuestiones contenciosas, pero ni modo. Si es así, pues lo vamos a hacer, vamos a defender a los regulados, y para eso creo que la opción en concreto ahorita, que es lo que estamos discutiendo, que es el orden de prelación, la falta de certidumbre jurídica y la falta de resolutivo, sobre todo, ayer lo mencionaba Betty en el webinar que tuvieron, permisos de comercialización, están parados, no ha salido ni uno. En fin, enunciar sería infinito, pero todos los trámites y resoluciones que no necesariamente son los permisos, pues ni modo, nos hemos tenido que dedicar a interponer juicios de nulidad y juicios de amparo. Y en concreto ahorita para el acuerdo que levantó los plazos, pues yo veo definitivamente la única opción es el amparo indirecto. Ayer ustedes ya lo mencionaron de manera amplia. Yo quiero nada más abonar en dos puntos. Uno, hay dos maneras que podemos analizar este amparo. Uno es si lo analizamos desde la perspectiva autoaplicativa, que quiere decir que por la mera publicación ya nos aplica a los regulados, incluso a los solicitantes de un registro ante la OPE. O la otra es la heteroaplicativa, que es que tendría que haber un acto administrativo, como puede ser la negativa de ingresar un trámite por esta cuestión de los folios, y ahí mi recomendación es que nos vayamos por la primera, que es la autoaplicativa, en donde de acuerdo a la ley de amparo, nos permite un plazo mayor para preparar nuestra demanda de juicio de amparo o nuestra controversia. Ahí son 30 días. Entonces, todavía tenemos tiempo, quiero que sepan quien nos escucha, para preparar nuestras demandas. Estamos a la orden desde Lobbying México. Yo estoy asociada con uno de los mejores despachos en este sentido, que es GS Abogados, y quiero que tengan la certidumbre de que sí se puede lograr una suspensión de la aplicación de este acuerdo. Aplicación que ni siquiera la comisión está llevando a cabo para ellos mismos. Entonces, bueno, pues si quieren, para no quitar más tiempo, la dejo ahí y abrimos en la siguiente ronda de preguntas y respuestas, pues algo más en este sentido. Ok, perfecto. Adelante, Beatriz, con tu comentario. No se te escucha. Perdón, que lo tenía desactivado. Pues sí, ayer prácticamente que los invito de verdad a escuchar el webinar, los que no tuvieron oportunidad de escucharlo. El día de ayer sí mencionamos muchas generalidades en donde justamente es el freno. Lamentablemente, o sea, aquí esta administración politizó como tal el sector energético. La verdad es que veníamos en un crecimiento muy bien, o sea, yo lo veía muy bien, muy adecuado. Si bien sabemos que entre más competencia exista,
o sea, yo siempre puse, bueno, cuando empezaron a frenar como tal, porque ya lo hacían en la práctica, vamos a ser concretos, antes de sacar el acuerdo, vamos a ser así honestos, ya lo venían haciendo dentro de la práctica, en donde no había como tal el flujo de permisos, así como uno quisiera, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿por qué? Al escuchar sobre todo a los comisionados, meterse ya con la competencia de que allá, porque ya estaba la tiendita de la esquina y luego a 2 kilómetros va a haber otra estación o enfrente, bueno, creo que eso es muy bueno para la población en general. Yo siempre lo tomaba cuando me decían, ¿cómo estás a favor, sobre todo en aquellos años del 2015, cómo estás a favor, de 2013, perdón, cómo estás a favor de la reforma energética, cómo crees y demás y todo eso, y literal me tachaban así de que no, eres vendepatrias y la manga del muerto. Yo les decía, bueno, vamos a poner el ejemplo de las telecomunicaciones, ¿no? O sea, de las telecomunicaciones, cuando solamente existía un monopolio, el teléfono era carísimo, no tenías buen servicio, no tenías calidad, solamente unos cuantos tenían acceso a ese servicio. Entonces, lo mismo pasa con cualquier sector cuando existe el monopolio. Entonces, la verdad, ya el meterse con la competencia, bueno, y estoy hablando mucho sobre todo por el gas LP, si ven atrás las otras sesiones, en donde se meten así de que es que ahí ya hay otra expendio de gas, sí, y uno va a escoger dónde comprar. O sea, si cumplo con la normatividad en materia de seguridad, si cumplo con todas las normatividades, sobre todo de la CEA, el medio ambiente, el impacto ambiental y demás, y todo eso, pues déjanos colocar ese expendio y la población va a escoger dónde comprar, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, lamentablemente se politizó este asunto y este acuerdo, pues es como las DACs que están ahí, que siguen ahí en la CONAMER, que aunque no se han publicado, pues, pero pues los están llevando a la práctica, ¿no? O sea, prácticamente uno ve los resolutivos, las prevenciones, y es lo que a uno le están solicitando dentro de esas disposiciones administrativas de carácter general, que no están publicadas, pero que ya están solicitando como tal esos requerimientos y esos requisitos. Entonces, ayer lo mencionaba, no ha habido ningún permiso de comercialización desde el 2019 y siguen negando en gas LP y, bueno, están aprobando, pues sí, muchos en gas natural y lo eléctrico, bueno, pues lo eléctrico ya lo hemos visto que ya ni hablar de lo eléctrico, ¿verdad? Muchas gracias, Marcial. Gracias, Beatriz. Sayonara, tu turno. Gracias, Marcial. Pues mira, en definitiva los comentarios que hace Rocío, las anotaciones también de Betty son muy sustanciales e importantes, ¿no? Me llama mucho la atención el tema de la competencia y también me sumo a esa opinión, ¿no? Cuando dejamos de tener competencia o oportunidades en el sector, pues también se empieza a generar desorden, ¿no? Y ese no propiamente lo está propiciando los regulados o las personas que están en el mercado, dentro del mercado, sino lo estamos viendo a través del órgano regulador. Entonces es todavía más grave, ¿no? El hecho de que no haya competencia por esta limitación en cuanto a los permisos, en cuanto a la limitación por las autorizaciones, en cuanto a la limitación por las modificaciones incluso a los permisos ya existentes. Entonces se genera un cuello de botella donde ya no hay competencia, donde lo que mencionaban también, ¿no? La parte de las inversiones, pues ya no se sabe si realmente es bueno o no, o para los empresarios invertir en el sector, porque también lo menciona Betty y por supuesto que todos lo recordamos, ¿no? El hecho de que no se den permisos de comercialización, el hecho de que también no haya permisos ya también de almacenamiento, pues va agravando la situación en todo el mercado y en toda la cadena de valor, porque entonces estamos viendo todas las limitaciones al mismo tiempo, ¿no? No hay un crecimiento, no hay desarrollo, no hay competencia, no hay capacidad instalada. Entonces, pues volvemos a lo mismo. A mí me llamaba la atención y lo vi a destiempo, una conferencia de estas de la mañana, las mañanitas, en donde me sorprendí porque estaban hablando de los precios del diésel y la gasolina en diferentes puntos del país. Y naturalmente, o sea, desde ahí te das cuenta cuál es la política de gobierno federal. Es clarísima. Ahí se mencionaban, evidentemente, las zonas donde más costoso es el combustible.
y donde es más económico. Pero casualmente estos reportes de información yo los veo bastante sesgados porque en las comparativas que se mencionaron, Pemex estaba, por supuesto, mucho más barato, ¿no? Y los particulares aparecían con los precios más caros, incluso 4 pesos por encima del promedio. Y se dejaba de manera evidente el arropo que tiene el gobierno federal hacia la empresa productiva del Estado y la marca. Y tan es así que es tan evidente en una conferencia de prensa donde públicamente a nivel nacional estás dando las notas del precio en las estaciones de servicio para estos combustibles, diferenciándolo completamente de los particulares y otras marcas. Entonces, me pareció grave esa situación porque incluso es como una competencia desleal, ¿no? Como el gobierno tiene la audiencia, tiene estas posibilidades de hacerlo público a gran parte de la población y todas las personas que lo siguen, anunciar ahí de esa manera, cuando ya también la Comisión Reguladora de Energía pues tiene esos mecanismos, ¿no? Para la consulta de precios de los combustibles en diferentes estaciones de servicio de todo el país. Ahí está público, pero ya que lo lleven a una rueda de prensa, donde el mejor calificado, por supuesto, siempre va a ser Pemex, pues me parece también una llamada de atención, ¿no? Para lo que realmente está sucediendo en el sector y pues las políticas públicas que está encaminando este gobierno desde el inicio, ¿no? de la administración. Y pues también en relación al tema de los comisionados, pues de alguna manera ya lo vimos con la renuncia de Guillermo Alcocer, que justamente lo hace por no alinearse o por no estar de acuerdo con las nuevas políticas energéticas que se estaban trazando a través de la Comisión Reguladora de Energía, y el comisionado renuncia, ¿no? Después de ello no vimos más renuncias como tal, pero sí vimos muchos cambios en la administración del órgano regulador. Pero hoy estamos viendo un llamado distinto, un pronunciamiento distinto, y como yo lo he dicho anteriormente, ¿no? Estamos escuchando una voz que nos dice cómo están realmente funcionando las cosas al interior de la CRE, y es a través de la comisionada Norma Leticia, y antier un poquito también del comisionado Luis Linares. Entonces, no es algo nuevo, lo hemos vivido ya todos, pero sí llama la atención, ¿no? A fin de cuentas, que son cuestiones que se están saliendo de control, y lo que a mí más me preocupa en el sector, pues es el tema de que podamos llegar a un asunto de desorden, a un asunto de, no lo quisiera llamar así, pero incluso de desapego ya incluso a la regulación, porque también en la semana escuché una noticia de permisionarios de estaciones de servicio en Michoacán, que ya se están negando a recibir las verificaciones que normalmente llevan, ¿no? Propiamente del aseo de Profeco. Entonces ya hay una negación por parte de esos permisionarios a que se les pongan los sellos. Anteriormente pues yo no lo había escuchado, pero si ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, pues seguramente estas estaciones de servicio que se negaron a imponerse los sellos de clausura tienen una estrategia jurídica, ¿no? Detrás de ello, porque no creo que lo hayan platicado, ¿no? Al momento de la verificación. Entonces, nos estamos dando cuenta también a través de estas situaciones que ya también los abogados o los asesores están asistiendo a estos particulares de una forma legal, de una forma distinta, para cómo contener estas revisiones, o incluso lo que les comento, ¿no? De incluso decir no se va a permitir una revisión, y seguramente están preparados para ello, ¿no? Pondremos atención para ver el resultado de este tipo de verificaciones y qué es lo que está sucediendo, o cómo es que los particulares ya están pensando en resolver la problemática. Gracias, Muchas Marcelo. gracias. Y sí es cierto que estamos viendo que son objeto de las mañaneras el tema de los combustibles, y al final, pues la información siempre se puede interpretar como la quieras ver. Cuando se habla a veces de los promedios de los consumos nacionales, pues es muy ingrato el número, porque nunca puedes meter en el mismo caldo lo que sucede en Valle de México que lo que sucede en los polos del país, ¿no?
Al final Valle de México concentra más volumen, concentra más mercado, concentra más población y eso te impacta. Y entonces cuando dicen, no, es que el consumo, el promedio de venta de una estación de servicio es de 500,000 litros, pues los que venden 300 te dicen, ojalá, ¿no? Pero en Ciudad de México puede haber estaciones que vendan 2 millones de litros, entonces no están dentro del promedio. Entonces no puedes tasar esto de manera general. Tienes que entender la peculiaridad de cada caso y hay cosas que están sucediendo que no tienen lógica. Y pongo un ejemplo muy sencillo para poder determinar el precio del combustible. Morelos vale el combustible 1.50, 1.80 menos que la Ciudad de México y el combustible sale de la terminal de Añil en la Ciudad de México y se va por rueda a distribuir a Morelos, porque hay un ducto, pero el ducto está cerrado hace más de 15 años. Entonces no tiene una razonabilidad para haber puesto el precio más que el mercado que quieres atender y que quieres contener, porque si le hubieras metido la ecuación para sacar el precio, pues tendría que ser más caro que la Ciudad de México por obvias características, ¿no? Pero bueno, para no salirnos del tema, Carlos Vallejo, te quiero hacer una pregunta. Cuando hablamos de que es heteroaplicativo, es porque hubo ya un acto administrativo que me está afectando, que ya quedó de manifiesto. El haber emitido un voto razonado, ¿se podría considerar como ya un acto administrativo y por ende ser heteroaplicativo? Muy buena pregunta, Marcial. Efectivamente, yo lo considero así y es un hecho notorio. Este concepto que utilicé en mi respuesta anterior de hecho notorio, y esto va gratis para los colegas litigantes, ahí se los paso sin costo. Para mí el hecho notorio es la grabación de la sesión del día de ayer en donde queda de manifiesto precisamente el acto de autoridad que se necesitaba, el acto concreto precisamente de la aplicación, en donde en primera se está manifestando a través de 2 votos particulares que no se está respetando el orden, inclusive los comisionados dan las fechas de ingreso de esos asuntos que con independencia de que no se respetó el orden de prelación fueron autorizados. Es para mí el hecho concreto que se necesita para que tenga como tal los efectos en perjuicio o que esté causando perjuicio al solicitante. Y el video precisamente es una prueba que se puede aportar o como tal el voto razonado o el voto particular que se pudiera publicar. Entonces, en respuesta concreta es sí, se está materializando la heteroaplicabilidad y el hecho ya materializado es la sesión del día de ayer. Inclusive hay que hacer la distinción que para quienes ya presentaron los trámites, es decir, los trámites desde el 2019 hasta el 2023, 28 de febrero, el acuerdo ya les está causando perjuicio porque si somos, a manera de ejemplo, si somos de aquellos permisionarios o solicitantes que ingresaron trámites enero-febrero del 2023, pues nuestro asunto o nuestro trámite va a ser resuelto hasta diciembre del 2024. Entonces, tenemos como tal esa famosa línea de tiempo de la que hemos hablado, que son los famosos 90 días, que se pueden prolongar única y exclusivamente si nos previene la autoridad y si esa prevención la desahogamos, no sé, dentro de los 10 días en el día 10 o dentro de los 30 días también que otorga la CRE en el día 30, bueno, pues el término de los 90 se suspende y en consecuencia no corre y esos 90 días, que es el plazo máximo de atención, se estarán como tal prolongando, pero no porque la autoridad así lo desee, sino porque el propio solicitante lo esté provocando porque no respondía la prevención. Entonces, en concreto es el acto o la naturaleza heteroaplicativa se cumple con la materialización el día de ayer, con esa sesión, con esos 2 votos particulares, con esa autorización de 2 asuntos que no respetaron el orden de prelación. Ahí hay un acto concreto de aplicación. Y para quienes ya habían ingresado los trámites antes del 28 de febrero,
el acuerdo desde el momento en que entró en vigor, 1 de marzo, ya me causa como tal un perjuicio, toda vez de que mi trámite pues se va a ir más allá de los 90 días, que insisto, esos 90 días están reglamentados, valga la expresión, en el reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero, y un acuerdo no puede venir a variar ese término, es decir, un acuerdo no puede estar por encima del reglamento. Hay una supremacía, obviamente, de importancia o de aplicación a la norma, y el acuerdo A04-2023 no puede estar por encima de los artículos 46, 47, 48 del reglamento o del artículo 83 en el caso de también solicitudes en materia de tarifas y contraprestaciones. Entonces, no puede variarse esos 90 días a modo o a conveniencia del órgano regulador. ¿Qué es lo que dice el órgano regulador en el acuerdo, en los considerandos? Tenemos mucho trabajo, tenemos un cúmulo de asuntos por atender, tenemos 9.963 asuntos, de los cuales 7.887 corresponden a petrolíferos. Tenemos como tal que cumplir con los pocos recursos humanos, materiales, financieros disponibles. Pues esa situación o esas consideraciones de hecho no son suficientes razones o razones suficientes para venir a cambiar a modo o ampliar los términos o plazos para la atención de asuntos, señores. Si hacemos una operación aritmética de los 7.887 asuntos que corresponden a materia de hidrocarburos, los dividimos entre las 34 sesiones que se pueden llevar a cabo de aquí al mes de diciembre del 2024, tendrían que ser autorizados 329 asuntos por sesión. 329 asuntos para agotar o para desahogar ese universo, al menos de 7.887 asuntos en materia de hidrocarburos que tienen ahí acumulados como bola de nieve por ese rezago que ellos mismos provocaron por ampliar el 18 de enero del 2021 la suspensión de plazos y términos. Estos 7.887 asuntos en materia de hidrocarburos tendrían que ser desahogados de acuerdo o con base en este acuerdo a más tardar en diciembre del 2024, como lo marca el calendario de prelación. En consecuencia de esta operación aritmética, 328 asuntos por sesión, considerando que fueran 2 sesiones ordinarias por mes, tendrían que ser autorizados para que se desahogara o para que se terminara con el famoso rezago. Entonces tenemos casi una misión imposible, y más cuando vemos que el miércoles pasado pues fueron autorizados esa mínima cantidad de asuntos. Entonces, señores, pues yo creo que no hay más elementos que los que ya hemos aquí demostrado para no dejar pasar la oportunidad de defender el uso de nuestro permiso o de nuestro trámite. Y pues aquí realmente nosotros de manera directa no es de que estemos impulsando, haciendo una campaña de irse a pelear con la autoridad o pelearse con el cocinero. Muchos dicen, es que no me quiero pelear con la autoridad. Pues si aún no peleándote te tratan como te tratan, pues mejor prefiero defender mis intereses, porque pues sin defenderme o sin meterme como en la autoridad y meterme en el buen sentido, porque lo único que estoy haciendo es hacer uso de mis mecanismos de defensa que la propia ley me concede, me está tratando de esa forma, pues prefiero precisamente pues utilizar esos mecanismos legales que ya están establecidos, que no significa que me vaya a pelear, sino significa única y exclusivamente que es ejercer los derechos que me tutela la ley, y que pues no pueden quedar al arbitrio de un acuerdo que para empezar tiene una deficiente redacción, tiene unas consideraciones ahí de que carecen de recursos humanos, materiales y financieros disponibles, pero que pues en la realidad o en la práctica pues no creo que en 34 sesiones, 2 por mes ordinarias, puedan desahogar 7.887 asuntos, y mucho menos los van a desahogar si no respetan el orden de prelación, como lo vimos ayer, y como dijeran las jurisprudencias, es un hecho notorio. Entonces no es materia de prueba, ahora sí que con el mero voto particular o con exhibir el video, pues estamos viendo la heteroaplicabilidad de la norma.
Yo ahí lo dejaría. Vemos aquí una serie de preguntas que nos están haciendo llegar. No sé en qué momento. Es que yo quiero hacer unos comentarios porque me encanta tu manera de puntualizar y tu gentileza, pero yo a lo mejor soy más directa. Al igual que tú, veo que carece de una técnica legislativa terrible y jurídica en la redacción de este acuerdo y todas las acciones que se han dado desde el cierre material, porque yo creo que hay que recordar por qué se creó este problema que la propia creó la propia Comisión Reguladora de Energía en afán de bloquear a los particulares y a los privados, en concreto a la competencia a Pemex. Empezamos, bueno, por cierto, les quiero recomendar un artículo que escribí en Onexpo, en donde hago una relación de esta situación en febrero y también el de marzo. Bueno, ahorita mencionaba Sayonara, han hecho que renuncien profesionales de la regulación, gente que estuvo capacitándose en el extranjero y que se preparó toda una vida para poder llegar a este punto en la que el mercado se pudiera abrir a la competencia, como bien lo mencionó Betty. Entonces, ¿quién llegó? Exfuncionarios jubilados de Pemex a ocupar puestos que no cumplen el perfil. Peor aún, vemos casos que se denunciaron públicamente y están en los medios de comunicación, en donde hay personal que ocupa cargos que no cuentan con el perfil, es decir, una administradora en un área jurídica. Sin embargo, digo, bueno, pues, ¿qué está pasando? Vemos a los titulares en concreto y sin ser tan agresiva, pero, por ejemplo, a un licenciado en Derecho a cargo de una unidad de asuntos jurídicos en donde pues perdón, su prestigio está quedando por los suelos, porque está no solo convalidando actos totalmente ilegales, sino publicando acuerdos y mal asesorando al presidente de la comisión. Entonces, estamos hablando, todo esto es de forma, pero al final de cuentas, como les digo, forma es fondo en este ámbito público político. Entonces, esta desprofesionalización que se motivó con la intención de bloquear al mercado y a favorecer a Pemex, conlleva pues que los asuntos no salieron ni en tiempo ni en forma. Peor aún, tuvimos una suspensión. Entonces, todos estos elementos que derivan en una falta de institucionalidad, como bien lo dijo Sayonara, pues ya están generando una falta de respeto, o sea, ya llegan los inspectores y ya ni siquiera los quieren recibir y a lo mejor es lo que era una inspección que mejor que Betty, pero nadie, una inspección tiene como motivo una prevención de accidentes, de temas que pudieran trascender para impactar a la sociedad. Pero desafortunadamente las inspecciones en esta administración se han utilizado para extorsionar. Hay que decirlo como son. Llega Profeco, llega a las estaciones de servicio y empieza a pedir dinero. Prácticamente es lo que hace. Y si se niegan a otorgar una contribución o gratificación, bueno, pues en respuesta te mandó una inspección extraordinaria que no está programada de acuerdo al plan o al programa de inspección anual porque no lo sacaron en 2020, 21, 22. De repente llegaron un montón de inspecciones extraordinarias con la Guardia Nacional, Profeco, CRE y ASEA. Entonces, eran tumultuarias, o sea, entonces, ¿qué hacía la estación? Oye, pues espérame, déjame atiendo primero a uno a otro. No, se negó a la visita de inspección, se asentó en el acta, pero era materialmente imposible que un gerente o un despachador atendiera a todo ese dispositivo de personal. ¿Y eso por qué? Porque se negaron a dar una extorsión. Entonces, ese ha sido el actuar de esta administración. Y vemos que todo este cúmulo de casos que, como bien menciona Carlos, que son los 9,963 trámites de los cuales ahí hacen un desglose y hablan de preregistros, pues perdón, señores, es que ustedes generaron este problema. Y si no pueden, ¿qué decía nuestro presidente cuando era candidato? Si no pueden, renuncien, porque están cobrando los derechos de supervisión. Entonces, ¿qué está pasando con ese presupuesto que están y todos esos ingresos que están recibiendo? Recordemos que son órganos autónomos, que ellos tienen la autonomía patrimonial y todo lo que reciben de los sujetos regulados
tienen la libertad de implementar y de ejecutar a su conveniencia. Entonces, cuando dicen, es que no tenemos personal suficiente, ¿por qué? Porque están cobrando, o sea, ¿qué están haciendo con ese dinero? Y ahí como exfuncionaria yo les digo, tenemos tantos derechos y tantas acciones que podemos implementar. Y la primera, la más sencilla, es una solicitud de transparencia. ¿Cuánto recibiste en 2020, 21, 22 y 23? ¿Cómo lo ejerciste? ¿Cuál es tu presupuesto financiero? ¿Y cuál ha sido el avance en términos de, o la reducción de personal o la contratación y sustitución? ¿Qué se está haciendo con ese dinero? O sea, por favor, regulados, no crean que están indefensos. Por supuesto que estamos aquí para apoyarlos, pero también sepan que algo está sucediendo con ese dinero y que no se está ejerciendo en donde debe de estar, que es su derecho a ser atendido y al acceso a la administración pública. Y entonces, en ese sentido, volviendo al tema de las estrategias contenciosas, pues ya lo sabemos, el juicio de amparo indirecto ya lo estableció la Ley de Órganos Reguladores Coordinados, es una opción, pero también los juicios de nulidad. Y juicio de nulidad en el caso, por ejemplo, de silencio administrativo, obviando toda esta serie de acuerdos absurdos, ilegales o disposiciones administrativas o acciones que ya la propia CRE está implementando para la atención, déjenme decirles que ni le pongan atención. O sea, en el momento en que ustedes llegan a un tribunal administrativo o a un juzgado, le dicen, señor, yo presenté en 2020, no me contestaron, pasaron más de 3 meses, pero de repente en 2021 sacaron un acuerdo en donde retroactivamente convalidaron la suspensión. ¿Saben qué está pasando en los hechos? Los tribunales nos están dando la razón y están suspendiendo los efectos del acuerdo del 2021. Eso quiero que lo sepan. Entonces, ¿qué es lo que dice el juez? ¿Sabes qué? Tu acuerdo del 2021 está tan mal hecho que no te lo va a poder tomar en consideración y no lo puedes aplicar contra este sujeto. Ya pasaron más de 3 meses, le debiste haber respondido, entonces es o negativa ficta o justifica por qué no le has otorgado, o en su defecto, otórgaselo. Eso es lo que estamos logrando en los tribunales. Por eso cuando me dicen, oye, ¿cómo la ves? Te ponemos un amparo. Yo, pero por supuesto, o sea, el abogado que está a cargo de la unidad de asuntos jurídicos, que yo lo conocí, que fue mi ex colega, de verdad no puedo entender por qué está sacando este tipo de y convalidando este tipo de acciones. Él sabe que son ilegales, que son inconstitucionales. Es más, hoy veo otros nombres que están al frente de la unidad del área contenciosa dentro de la unidad de asuntos jurídicos con una experiencia amplísima en CENER. Antonio Cachú. Digo, bueno, va a llegar un momento en que se va a crear otro problema como el que generaron en CENER con los asuntos de Gas LP. Y Betty, tú sabes, o sea, en donde el sistema que administraba a los permisionarios de Gas LP antes de la reforma energética generó tantos asuntos, tantos procedimientos administrativos sancionatorios que todos los perdía la CENER. Eso es lo que va a pasar. Todos los asuntos que están generándose ahorita de manera contenciosa van a perder. ¿Por qué? Porque de fondo, de principio, estos acuerdos de suspensión son totalmente ilegal e inconstitucionales. Entonces, tengan la certidumbre, se los dice una exfuncionaria, van a perder estos asuntos. ¿Y qué es lo que vamos a generar? Pues más carga para los tribunales. ¿Cuál es mi expectativa? Y para cerrar mi contribución, es que sean tantas las demandas de amparo que declaren inconstitucional y el acuerdo anterior y ya se suspenda. Y entonces va mi mensaje para nuestros ex colegas y amigos de la Comisión Reguladora de Energía. Miren, el peor escenario que yo se los dije el 28 de febrero en mis redes sociales, el peor escenario de haber abierto el 1 de marzo era la negativa ficta. Y créanme, los regulados, ya habíamos esperado pacientemente 2, 3 años. No íbamos a interponer ninguna acción porque ya iba a ser la expectativa de que, ahora sí va a salir mi trámite. Pero esta medicina resultó peor que la enfermedad. Muchas gracias por tu amplia contribución y conocimiento del tema. Y bueno, yo nunca había hecho la numeralia que nos compartió Carlos y sí es aterrador pensar que en una sola sesión se pudieran autorizar 326 trámites
de la materia que sea y del tipo de trámite que sea, pues lo veo complicado. La CRE no llega ni a 300 personas como base de trabajo, entonces lo veo muy difícil que se pueda lograr esto. Yo creo que aquí los regulados y nosotros que somos muchos asesores de regulados tenemos una doble obligación, que es llevarlos de la mano para que resuelvan sus temas, porque estamos hablando del rezago y qué va a pasar con lo que se genera este año de solicitudes. Recordemos que es un sector muy dinámico, es un sector que requiere totalmente crecimiento y que aparte genera fuentes de empleo. No es un sector que tú pones una estación y operas sola. No, una estación le da de trabajar y de comer cuando menos a 5 familias. Va a generar ingresos, va a generar ventas, va a generar pago de contribuciones. Entonces, ¿por qué detener un sector que hoy necesita seguir creciendo? Que México le ha apostado a las energías fósiles en las últimas décadas y que bueno, pues es lo que tenemos. Estamos muy lejos todavía de ver plasmado aquí todos los autos eléctricos, entonces ya no vamos a requerir estaciones de gas ni estaciones de petrolíferos. Hoy sí las seguimos requiriendo para poderle generar economía y fuerza y productividad a este país. Entonces, busquemos el cómo sí y busquemos que la CRE nos abra estas mesas de diálogo para poder lograr sacar adelante el rezago y ver cómo ser más proactivos, porque hay trámites que no deberían de tardarse tanto, que no deberían de dormir el sueño de los justos y que pasen 1 o 2 años y no puedan salir adelante. Al final es un permiso. Lo más complicado ya se hizo antes, que fue invertir, que fue desarrollar la ingeniería básica, que fue construir, que fue comprar una unidad. Entonces, el permiso es un mero trámite administrativo para poder operar, en donde te checan tu lista de requisitos y te dicen cumples o no cumples. Si no cumples, te hago las observaciones, pero no tendría, y tienes derecho a subsanarlas en tanto tiempo, pero no tendríamos por qué estar pensando que hoy tramitar un permiso de una estación de servicio que vale 35,000 pesos se convierte en algo tan complejo y que genere tanta controversia en el sector y paralice el desarrollo y el crecimiento económico de las regiones. Quiero que cerremos, por favor, porque ya se nos pasó el tiempo, 30 segundos para que le cedamos los micrófonos a Gabriel y nos despidamos, porque estoy seguro que vamos a tener un nuevo webinar hacia fin de mes, pensando que hay otra sesión donde se va a sacar varios de los temas que se quedaron pendientes de petrolíferos. Así que empiezo contigo, Betty, por favor. Bueno, ok, en conclusión, la verdad es que yo invito a todos los regulados a hacer valer nuestro derecho y sobre todo a que sigamos desarrollando el crecimiento económico en el sector energético, porque la verdad es que hace mucha falta, o sea, en varias colonias, y estoy hablando también del Estado de México y Ciudad de México, en donde realmente pasas 5 kilómetros y no encuentras una estación de servicio, un expendio de gas, alguien que llegue a las colonias más básicas y populares, como bien lo mencionó Rocío, para poder seguir creciendo como país. O sea, la verdad es que sí, seguir creciendo como país. Y la verdad, también hago una invitación y un exhorto a las autoridades de que realmente escuchen a los regulados. De verdad es que en su momento todas las autoridades estaban cerradas y la CEA en su momento hizo un llamado a todos los regulados y créanme que felicito en estos momentos a la CEA porque no tiene rezagado ni un solo trámite, todo lo saca en consideración y la verdad es que el trabajar de la mano con ellos ha sido muy beneficio, ha sido de gran beneficio tanto para el sector como para la misma autoridad. Entonces, lo mismo haría esta invitación hacia la comisión para poder trabajar en conjunto. Cierro con eso, Marcial. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Rocío. Yo me quedé con 2 temas. Y lo pregunté el 28 de febrero que fui a la CRE a dejar un documento a la Oficialía de Partes Físicas.
¿qué van a hacer cuando cualquier regulado llegue y en ejercicio de sus derechos presente por los medios físicos una solicitud? Y me decía el responsable de la oficialía de partes, me dijo, no sé. Yo, ¿cómo que no? Yo no sé qué vamos a hacerlo. Pues no tienen, o sea, legalmente no pueden negarse a recibirlo físicamente. Entonces, quédense con esta opción. Si sus 50 folios no les alcanzaron, no fueron sujetos de, ¿cuánto duró, Marcel? 5 minutos los 50 folios a las 9:35. Más o menos Bueno, 10 minutos exagerando. Ok, porque la suerte, por lo que sea, no alcanzaron, pues vengan aquí a México, vengan a la oficialía de partes y quiero ver que el titular de la oficialía de partes física les niegue el acceso. A ver, y si es así, vamos con un notario y en ese momento presentamos una fe de hechos en donde se está negando. Ahí sería, bueno, amplísimo de explicarles todo el aspecto de ilegalidad e inconstitucionalidad, pero sepan que hay opciones. Sus 50 turnos y todas estas cuestiones son absurdas. Y otro tema, para los comisionados o la gente de la CRE, si nos escucha, de verdad, como dice Betty, ábranse al diálogo. Miren, ustedes están generando un problema y su política energética no va a ser eficiente porque no están garantizando el suministro a lugares ni están logrando una eficiencia energética. Y lo dijo ahorita en aspectos de competencia Sayonara. A mayor competencia, mejores condiciones. ¿Y qué son condiciones? Precio y calidad. Si quieren realmente atender a uno de los mandatos del presidente o sus objetivos de mejorar el precio, abran a la competencia. Yo cierro con esta frase de que tuve la fortuna de escuchar de un empresario mexicano de Juárez que quiere entrar al mercado. Dice, es que yo tengo ahorita la capacidad para invertir en 15 estaciones nuevas. Y yo decía, ¿quieres invertir en este negocio? Aunque ya está en otros negocios. Dijo, sí, es que me gusta, es muy bonito y es redituable y además da un servicio social. Entonces, ese es un empresario. Ahora multiplíquelo por todos los estados, por todos los municipios. Están frenando el desarrollo económico de México. Entonces, bueno, pues aquí estamos para apoyar a los regulados, a los que quieren entrarle. Y pues muchísimas gracias, Marcial, por la invitación. De verdad, eres un gran impulsor de las mujeres y te quiero felicitar y agradecer. Hoy de morado también por el mes de marzo, el Día de la Mujer, a Gabriel y pues a todas mis colegas, que es una delicia participar en este tipo de paneles con ellas. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Sayonara, adelante, por favor. Hombre, muchas gracias. Pues igual que mis colegas, ¿no? Que Rocío, que Betty, pues me quedo con 4 cosas, ¿no? Que ya comentamos acá. El tema de los amparos, yo creo que sí o sí, o como también ya lo comentó Rocío, está la posibilidad de abrirte también para los juicios de nulidad, que son también bastante efectivos. Ya nos dijo cómo lo podemos hacer, entonces las herramientas ya las tenemos y las hemos platicado N cantidad de veces aquí para todos los regulados y justo por eso también, ¿no? Para que sepan que sí hay mecanismos de defensa, que sí los podemos ayudar, que se les puede asesorar y que van a tener resultados positivos. También lo dijo Carlos, ¿no? Si ya de por sí nos está yendo mal y creemos que se va a resolver de la noche a la mañana, no va a suceder. Esto va a suceder si impulsamos y si seguimos cerrando esa brecha para que la exigencia hacia la comisión pues sea lo suficientemente contundente para echar atrás ese famoso acuerdo, ¿no? Otra cosa, el tema de la oficialidad de partes que dijo Rocío es formidable, es oro molido, espero que lo hayan cachado todos, porque no se los va a volver a repetir. Es una sensación y una maravilla tener ese mecanismo ahí puesto y ya nos acaba de decir cómo ejercerlo, ¿no? Entonces, no todo está perdido, pero tampoco va a ser una solución. 3, tenemos también que recordar, y este es un mensaje claro y directo para el órgano regulador, tenemos ahí el artículo 42 en la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, que claramente señala que establece que la comisión fomentará el desarrollo eficiente de la industria, ¿sale? Promoverá la competencia en el sector, ¿para cuándo? ¿No? Protegerá los intereses de los usuarios, ¿dónde? Ahorita estamos viendo totalmente lo contrario, ¿no? Propiciará una adecuada cobertura nacional, tampoco existe, y atenderá la confiabilidad, estabilidad y seguridad en suministro y prestación de los servicios.
Entonces, artículo 42, totalmente incumplido por parte de la comisión y es una parte de sus obligaciones y que está en una ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Y finalmente, pues, los avisos parroquiales, ¿no? Aquí estamos para servirles, estamos para ayudarlos y estamos para impulsar el sector a través de estos maravillosos webinars que nos permiten dialogar un poquito más con ustedes y sobre todo, a lo mejor un poco incómodo para las autoridades, pero estoy segura de que estaremos presentes en este y muchos más en atención y en apoyo, insisto, a todas las personas y a todos los reguladores a todos los regulados y pues estamos a sus órdenes y para servirles a todos y cada uno de ellos. Gracias, Marcial. Muchísimas gracias. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, Marcial. Pues lamentablemente la tónica de lo que resta, aunque no se manejan los tiempos de la administración que termina el próximo año, porque el comisionado presidente acaba de ser elegido en enero y por un periodo de 7 años, la tónica, al menos en este año y medio que le resta a la administración, es de cerrazón y no habrá diálogo, señores, que quede bien claro. Si hubieran querido tener diálogo con los regulados o con las organizaciones, hubieran invitado precisamente a las organizaciones para implementar o definir un mecanismo de atención de asuntos. Eso no se hizo y no se va a hacer. Inclusive, no tomaron en cuenta los comentarios en CONAMER antes de que emitieran el acuerdo A04. Entonces, no habrá diálogo. Esta comisión pareciera que no le gusta y esa será la tónica. Si me equivoco, ya me lo dirán y qué bueno, ojalá me equivoque, pero ese es mi diagnóstico en cuanto al famoso diálogo. Otra situación que quiero hacer patente es que el mensaje está mandado por parte nuestra. Ahí están los mecanismos de defensa. Considero que quienes nos están escuchando pudieran ser los dueños de la empresa o los tomadores de decisión, pero habrá otras personas quienes nos están amablemente escuchando o acompañando que no sean quienes tomen la decisión. Transmitan este mensaje hacia su cuerpo directivo, hacia sus órganos de gobierno, hacia el tomador de decisión, para que reflexionen y para que precisamente en esa reflexión los lleven a una toma de decisión en defensa de sus intereses, en defensa de sus permisos o en defensa de sus trámites. Señores, si a la comisión no le bastaron 2 años desde el 2021 para sacar los temas, creo que la medida que acaba de imponer, y es una imposición porque es eso, pues es el remedio perfecto para pues dar largas a la atención de los trámites y asuntos. Ya lo dijimos, 7,887 entre 34 sesiones, difícilmente nuestros asuntos serán resueltos porque son 368 por sesión. Y bueno, pues al final como litigante en temas administrativos y regulatorios, la experiencia nos ha llevado precisamente a tomar decisiones que no nos gustan y de ir precisamente a los tribunales a defender los derechos de nuestros clientes o de nuestros asesorados con buenos resultados, y la atención, pues al final de cuentas, por parte de los órganos reguladores al ser tan deficiente, en específico me refiero al de la CRE, pues ha llevado precisamente a que se judicialice el sector. Muchos no quieren precisamente ver un sector judicializado, quieren ver un sector echado para adelante en temas de infraestructura y desarrollo de proyectos, pero al menos a nosotros como firma nos ha permitido precisamente ver que muchos de los aspectos o de los proyectos, mejor dicho, de nuestros clientes, pues se han visto materializados. Es una ruta que al final de cuentas debemos o estas acciones nos lleva a que la tomemos. Es en defensa de nuestros intereses, no es con el afán de una lucha, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos o todos los gobernados, y más cuando se trata de proyectos de esta naturaleza. No considero prudente, y menos cuando se tienen créditos o cuando se tienen compromisos financieros que enfrentar, pues esperar 2 años prácticamente para que nuestro asunto sea atendido, y menos porque los intereses corren, y menos porque el amortizar el crédito o amortizar el apalancamiento de ese financiamiento, pues tampoco puede esperar si no tenemos un proyecto realizado. Acérquense con nosotros, señores. Nosotros no somos de los despachos que
mandamos maquilar los asuntos, nosotros les damos la atención directa, nosotros estamos al frente de nuestros temas de manera directa, con una comunicación directa y estrecha con el cliente. Ahí está como tal el mensaje y ahí están las dos soluciones o las dos posibles vías de solución para hacer frente a este andamiaje de acuerdo que no tiene ni pies ni cabeza. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. ¿Puedo robar un minutito más? No. Rápidamente. A ver si luego hacemos un... 20 segundos, abogada, porque Okay. los tiempos aquí se deberían ser como en televisión, ¿eh? Va. Hay una terna ahorita para el nuevo comisionado. Por favor, acérquense a sus senadores como regulados y exijan que las preguntas que se le hagan en la comparecencia sean en el sentido de qué van a hacer respecto a los plazos, certidumbre jurídica, etcétera. Luego platicamos, si quieren, de este tema. Tenemos que orientarlos para hacernos presente en el Senado. La semana pasada estuve ahí y pues nadie acude, entonces como que digo, pues aquí están, estos son funcionarios públicos, exijan. Entonces van a aprobar a quien le digan desde CENER. Entonces no dejemos que eso suceda. Y si es así, pues hagamos las preguntas incómodas. Hay senadores que sí están dispuestos, sobre todo los de oposición. Es todo. Pues muchísimas gracias a todas y a Carlos por habernos acompañado, a Gabriel por abrirnos el espacio una vez más. Y yo nada más les quiero dejar un mensaje. Estamos en un momento de transición porque se está terminando esta administración. Le queda año y medio. Este mensaje es para ti como regulado. Regulado, ¿tienes un permiso vigente o estás tramitando uno? Tienes dos opciones: cruzarte de brazos y esperar a ver qué pasa en septiembre del 2024, o defiende tus derechos y exige por lo que estás pagando. No estás pidiendo nada. No se dejen engañar por las magias que hay en la calle y mejor busquen la certeza y la certidumbre jurídica para poder defender sus intereses. Muchísimas gracias por su tiempo y le dejo los micrófonos a Gabriel. Muchas gracias, Marcial. Pues bueno, agradecerles a Betty, a Rocío, a Carlos, a Sayonara y a Marcial el tiempo por hacer este webinar. A la gente que nos escucha, pues estar al pendiente de las redes sociales para la siguiente edición. Y recordar que si lo quieren volver a ver, va a estar disponible en esta misma plataforma, en el canal de YouTube o en el podcast que hicimos en Spotify. Ahí lo pueden ver. A todos, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes.